Saludos de parte de Grant Thornton en Costa Rica, su servidor Steven Oviedo. El día de hoy vamos a desarrollar un evento más. El webinar del día de hoy está denominado Implicaciones fiscales de las donaciones deducibles de la ISR. Esto a cargo el día de hoy de don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, junto con doña Silvia González, socia de Impuestos Ilegal, y Claudia Cabezas, Senior de Impuestos de Grant Thornton, Costa Rica. Antes de iniciar el evento, recordarles que somos una empresa de 58 años de experiencia en el mercado costarricense en la que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduanas, comercio exterior y consultoría en capital humano. A partir de este momento nos pueden ir dejando sus respectivas consultas y conforme avance la presentación de nuestros expositores y al final les vamos a dar un espacio para responder estas preguntas. Antes de iniciar, nada más recordarles que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y que este y todos los webinars que realizamos siempre están en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. El próximo 8 de julio a las 10 de la mañana tendremos el tema tratamiento fiscal de transacciones por medio de fideicomisos, esto a cargo de don Germán Morales, socio director, don Rafael González, socio de impuestos ilegal, y Marta Izaza, Junior de Impuestos. En el tema del día de hoy ya vamos a iniciar, entonces le voy a dar la palabra a don Germán Morales, socio director de Grant Thornton. Saludos, don Germán. Gracias, Steven. Buenos días a todos, a Silvia y a Claudia que nos van a acompañar el día de hoy. Para Grant Thornton es un gusto estar aquí y iniciar con este evento en nuestras nuevas oficinas que serán a partir de hoy también su casa, en Leumí Business Center. Estamos diagonal al Estadio Nacional, en el piso número 11, en donde evidentemente los esperamos a todos y donde vamos a seguir lanzando estos videos que a ustedes les ha gustado durante los últimos años y esperamos en algún momento que estén por acá, se tomen un café con nosotros. Esta inauguración de oficinas desde este evento que estamos haciendo nos compromete aún más con la excelencia, con el servicio de calidad con ustedes, con hacer mejor las cosas, con generarles valor. Así que estamos muy motivados a raíz de este esfuerzo que hacemos para cada vez darles mejor valor agregado y que ustedes puedan tener el servicio de altísima calidad que Grant Thornton se ha esmerado en los últimos años. Indicarles nada más que tenemos aproximadamente 3 años y 8 meses de que iniciamos con Grant Thornton y hemos logrado ahora tener estas excelentes oficinas de primer nivel para que usted pueda aquí tener las mayores facilidades en las reuniones que tenga con nosotros. Vamos a entrar a materia porque siempre en Grant Thornton lo importante de la excelencia es dar un servicio de calidad y hoy vamos a contar con este tema de implicaciones fiscales de las donaciones para el impuesto sobre la renta, tema novedoso porque sufrió grandes cambios a partir de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y entonces vamos a iniciar con el evento a cargo de Silvia y de Claudia. Muchas gracias, Steven. Buenos días. Buenos días, sí, don Germán. Gracias por la introducción. Ahora le vamos a dar la palabra a doña Silvia González, que junto a Claudia Cabezas van a tener la presentación del día de hoy. Adelante, doña Silvia, y buenos días. Gracias, buenos días. Nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento por acompañarnos en estos webinars que siempre pues tratamos de hacer una retroalimentación positiva y que sea pues de utilidad en el día a día de los desarrollos de sus actividades. Como bien mencionó don Germán, muy contentos ya de participar y estar en nuestras nuevas oficinas, que reiterar también que sigue siendo su casa, estamos aquí para servirles. Y bueno, empecemos con el tema del día de hoy. ¿Por qué tomamos en cuenta el tema de las donaciones que son deducibles con el impuesto sobre la renta? Pues por nuestra experiencia, vamos a ver que tenemos que tomar en cuenta algunos detalles, no solamente cuando hacemos una donación que queremos ser deducible, sino también si somos una institución, ya sea una asociación civil o una fundación, que debe cumplir ciertos requisitos para que los donatarios puedan, en este caso, hacer deducible el aporte que se está haciendo. La administración, este es un tema que pues ha venido regulando incluso con una reforma que se dio con la Ley de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas, donde le puso un límite.
ha establecido requisitos, condiciones que son pues sensibles, porque obviamente son temas que se... Sí, gracias y mil disculpas. Como bien veníamos conversando, el tema de las donaciones ha tenido cierta importancia para la administración tributaria, para lo cual se ha venido regulando con una resolución general. Con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se hizo una restricción a esa donación a un 10%, como vamos a ver más adelante. Entonces son cuidados, situaciones que debemos pues cumplir a efectos de, por un lado, tener el gasto debidamente respaldado para efectos fiscales y por el otro lado, si soy una asociación o una fundación, poder respaldar ese ingreso por donaciones que al final vienen a ser, dependiendo de la condición que tengamos, pues ingresos no sujetos o no gravables, porque así la misma ley lo prevé cuando son invertidos en los mismos fines de la asociación. Entonces, ¿cuál es el contenido o qué es lo que vamos a conversar el día de hoy? Pues obviamente la normativa aplicable, los efectos fiscales de las donaciones tanto para el donante como para el donatario, ¿verdad? Como son una autorización que sí es requerida y los requisitos. Pues vamos a hablar también de la jurisprudencia, de trámites que se han dado, sobre todo en el ámbito de la solicitud de las autorizaciones, requerimientos especiales que tienen los comprobantes para respaldo. Y por último, vamos a hacer una distinción y vamos a explicar sobre lo que son las donaciones a la Catedral Metropolitana, porque como vamos a ver, ella tiene ciertas aristas o ciertas condiciones que no son las mismas que prevé o establece el artículo 8, inciso Q, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar regulado el tema de las donaciones deducibles? Va a estar en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los artículos 3, 6, 8, inciso Q. En el artículo 3, lo que va a regularme es cuáles son ingresos no sujetos. Son aquellos que la ley prevé expresamente que si bien pueden generarse ingresos, no van a estar sujetos al impuesto sobre las utilidades en razón que su fin o su cumplimiento esté invertido en los fines de la asociación en los términos que vamos también a observar ahora más adelante, porque no es toda actividad o todo tipo de desarrollo de bien social, sino que hay algunas limitaciones para efectos de este ingreso. Un tema importante también que se incorporó con la Ley de Fortalecimiento es que las asociaciones civiles antes de esta reforma podían ser lo que se llamaban declarantes no contribuyentes. Sin embargo, con la reforma están, limitando o haciendo un tema de especialización a que tengan que tener una declaratoria de utilidad pública. Recordemos que la utilidad pública es un tema que el Ministerio de Justicia valora y justifica para efectos de que pues, hay un bien público de por medio y para eso tiene que autorizarse por medio de un decreto ejecutivo que de previo a cumplir con ciertos requisitos, pues ya se publica en la Gaceta y ya esta asociación podría estar no sujeta a impuestos sobre la renta. En el caso de las fundaciones, las mismas sí pueden mantenerse bajo el criterio porque ya ellas nacen con esa declaratoria de utilidad del principio, pues dentro de su constitución y de su junta directiva ya existen dos personeros que están resguardando ese bien común, que es un representante de la municipalidad del cantón donde esté domiciliada la fundación y por otro lado va a estar un representante del mismo Ministerio de Justicia a efectos de poder fiscalizar y tomar las decisiones respectivas. En cuanto al artículo 6, vamos a ver más adelante el tema de no sujeción o lo que se excluye dentro de la renta net bruta. Y por último, el artículo 8, inciso Q, nos dice que son deducibles de impuestos sobre la renta de estas donaciones siempre y cuando quien las reciba tengan una autorización especial. El reglamento del impuesto sobre la renta en el artículo 12 lo complementa. Y por último tenemos la resolución 04-2001, donde, que de hecho es muy reciente, pero que ya se está aplicando, establece, digamos, el procedimiento a seguir para la autorización específica para estas asociaciones o fundaciones que quieran u otro tipo de institución que requieran que las donaciones que recibe sean deducibles del impuesto sobre la renta. Como les mencionaba, entre los antecedentes normativos, el artículo 6 excluye de la renta bruta las donaciones conforme se cumpla con el artículo 8, inciso Q. Vea cómo las dos
digamos, artículos o normas se vinculan. ¿Por qué? Porque el inciso Q del artículo 8, si bien nos dice que son deducibles y más adelante nos va a dar la restricción de un 10%, dice que deben cumplir con ciertos requisitos y una autorización previa de la administración tributaria. Y ahí es donde podemos determinar o concluir que tenemos que tener ciertos requisitos o ciertas condiciones como asociación o fundación antes de poder ir a pedir esta autorización a la administración tributaria. El artículo 8 incluye varias instituciones. Cuando hablamos del Estado, instituciones semiautónomas, universidades estatales, la Junta de Protección Social, las juntas de educación del MEP, la Cruz Roja, el ICODER, no son instituciones que ya tienen procedimientos y normalmente van a emitir un oficio, o sea, una resolución, van a tener como comprobante incluso algún tipo de recibo de más, digamos, de las gestiones que se realicen a favor de ellos y no tendrían que ir a pedir esta autorización previa a la administración. Sin embargo, el último cuadrito que tenemos aquí, que son las asociaciones y fundaciones, que son de bien social, científicas o culturales, son las que sí tienen condicionado esa deducibilidad de la donación a que se cumpla de previo con esa autorización, que como vamos a ver es una autorización que se otorga por 2 años y debemos cumplir con ciertas condiciones o requisitos de previo a solicitarlo. Entonces, cuando nosotros queremos hacer una donación para hacerla deducible, es fundamental que verifiquemos que se cumpla con este requisito. La administración tributaria emite una resolución donde aprueba y dice que se está autorizado o que se cumple con los requisitos, y además en la página web del Ministerio de Hacienda ustedes pueden consultar la lista activa de estas asociaciones o fundaciones. ¿Por qué? Porque debe estar autorizada en el momento que hacemos la donación. Hemos tenido casos, y ahora los vamos a ver con antecedentes jurisprudenciales, que hay lapsos donde se está tramitando y no se tiene esa autorización. Y si se hace la donación en ese momento, la administración va a rechazar el gasto porque la entidad que recibe el dinero o la donación en especie no cumplía con este requisito de autorización previa. Entonces, es fundamental que verifiquemos este requisito más otras condiciones que vamos a ver más adelante para efectos de tener respaldado el gasto de acuerdo con la ley. Con la ley de fortalecimiento a las finanzas públicas se incorporó esta reforma o esta restricción. Antes era abierta las donaciones pues podría ser a la vez un escudo fiscal que podía ser mal aprovechado por algunos. Entonces ahora pues sabemos que hay empresas en este país que tienen asociaciones o fundaciones que realizan un trabajo extraordinario. Es importante que cuando hagamos la donación, existe esa restricción de un 10% de la renta neta calculada del contribuyente donante. Es decir, si nos excedemos de este 10%, la administración se encontraría facultada a rechazar como gasto ese exceso, pues obviamente generando el pago de un impuesto relacionado. Entonces, vean que ya tenemos como requisito que la asociación o la fundación estén autorizados por tributación para recibir donaciones pues vigente, y 2, que no podemos hacer una donación que exceda este 10% de la renta neta calculada, en este caso del donante como contribuyente. Entonces, teniendo claro estas condiciones, pues ahora vamos a ver más específico algunos requisitos de los donantes y de la tramitología con doña Claudia Cabezas. Buenos días. Precisamente en esta línea que nos venía conversando doña Silvia, tenemos que los donantes, precisamente para la verificación de las donaciones que realizan y que las mismas puedan ser deducibles, tienen que comprobar o tienen que verificar ciertos requisitos. El primero, ¿verdad?, como ya doña Silvia lo indicó, es que a quien se le dona, a la empresa, a la fundación, asociación que se le dona, esté debidamente autorizada. Ahora bien, se permiten también hacer donaciones, sean en especie o en dinero. Las mismas tienen que estar debidamente respaldadas y cuantificadas.
Entonces, si se hace una donación en especie, tiene que aportarse una certificación de contador público haciendo esa cuantificación. Y si es en dinero, claramente se tiene que indicar la cantidad. Como se indicó, la verificación del donatario, es decir, que actualmente goce de esa autorización por parte de la administración tributaria, pues de lo contrario el gasto no es deducible. Solicitar que se le dé un comprobante válido, es decir, que cumpla con los requisitos que exige la administración, los cuales se van a mencionar más adelante, y el beneficio es que efectivamente el gasto va a ser deducible. Si me permite, doña Claudia, en el caso de las donaciones en especie, tenemos que considerar que, además de la CPA que mencionaba, efectos de poder valorizar lo que estemos donando, esto fue algo que se incorporó con la resolución de este año del 2001, también tiene que haber alguna especie de peritaje o criterio técnico que haga también una valoración de las condiciones, por ejemplo, de un equipo, de una maquinaria, para también, digamos, respaldar la CPA, que va a ser la fuente de la cuantificación y obviamente del gasto que vamos a hacer deducible. Entonces, esto es un requisito nuevo y pide las dos condiciones a efectos de respaldar también con la persona que lo recibe, con la institución que lo recibe, el gasto como tal. Gracias. Por su parte, en cuanto a los donatarios y la autorización previa, es importante hacer ver que de las instituciones que se mencionan en el artículo 8, inciso Q, que se indicaron anteriormente, solo las asociaciones y fundaciones que sean para bien social, científicas o culturales son las que deben hacer el trámite ante la administración tributaria para poder recibir donaciones deducibles del impuesto sobre la renta, debido a que el resto de instituciones ya, en su caso las del Estado, las autónomas, la Cruz Roja, estas nada más emiten un comprobante de que ya están autorizadas para recibir esas donaciones. Los donatarios. Existe una lista amplia de los requisitos, sobre todo formales, que deben cumplir los donatarios de previo para poder hacer esta solicitud para recibir donaciones. Dentro de los cuales existen requisitos específicos para cada una de las instituciones. Entonces, tenemos que, por ejemplo, las actividades que desarrollan las actividades tienen que ser únicamente desarrolladas dentro del territorio nacional, no pueden darse este permiso o esta solicitud a aquellas personas que tengan contemplados donaciones o un bien social fuera del territorio nacional. Entonces, en ese caso tendría que hacer la segregación y solo recibir donaciones en lo que respecta al territorio nacional. Ahora bien, en cuanto a las asociaciones de obra de bien social, científicas y culturales, estas deben de tener como mínimo 3 años de haberse inscrito y de estar ejerciendo o estar realizando actividad social, lo cual debe ser debidamente comprobado. Igual con los proyectos que tengan al día, incluso la resolución establece que pueden aportarse fotos, que pueden aportarse diferente tipo de prueba que haga constar que esas actividades se han realizado. Por su caso, las asociaciones civiles que hayan sido declaradas de utilidad pública también deben de aportar el certificado del decreto de esa declaratoria que es emitido por el Poder Ejecutivo, propiamente por el Ministerio de Justicia y Paz. En cuanto a las fundaciones, estas deben de tener como mínimo 1 año inscritas y en el mismo sentido que las asociaciones deben comprobar que durante este año han estado ejerciendo esa labor social que es aplicable con el fin que fue constituido. Por su parte, las asociaciones de desarrollo deben aportar una copia certificada de la Constitución de inscripción ante la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad y también deben indicar la conformación actual de su junta directiva. Todo esto para que su ingreso se compruebe y que no sea agravable. Ahora bien,
dentro de los requisitos formales que tienen que mantener esas instituciones, ya sea para cuando vayan a hacer la solicitud de renovación, que como ya lo indicó doña Silvia, se les otorga por 2 años, cuando hacen la solicitud se les vuelve a otorgar la renovación por 2 años más, deben de tener este informe de inversión, el cual incluso se les puede hacer una solicitud por medio de una especie de fiscalización para generar si realmente han estado invirtiendo las donaciones recibidas en el fin que tengan inscrito. Entonces, en este informe tienen que tener cuál fue el tipo, en qué tipo de gasto se invirtió la donación, entonces sean en gastos administrativos o propiamente en los gastos sociales. ¿Por qué eso es importante? Porque la administración valora precisamente que el mayor porcentaje de las donaciones percibidas se estén invirtiendo en bien social. ¿Por qué? Porque si se invierten el mayor porcentaje en gastos administrativos, la administración ya ha indicado en anteriores antecedentes que no vale la pena que este bien social, digamos, porque se está invirtiendo la mayor parte en administrativo y no en una obra, que es lo pretendido al tener esta fundación o al tener esta asociación. Ahora bien, como se indicó antes, en relación a los comprobantes de las donaciones, es importante indicarse que todas estas fundaciones y asociaciones están obligadas a emitir el comprobante y todos los donantes deben conservar este comprobante para futuras fiscalizaciones. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos que deben de tener esos comprobantes para que sean válidos? El primero es que la persona quien lo otorgue, quien lo firma, la persona física, esté debidamente autorizada por la fundación o la asociación para emitir este comprobante. No es como cualquier persona administrativa que lo pueda otorgar. Bueno, tiene que emitirse una fecha de recepción. ¿Por qué? Esto es importante precisamente por el tema del periodo fiscal. La administración valora que en el momento que se realizó la donación, tiene que ser dentro del periodo fiscal donde se aplique el gasto deducible. De lo contrario, si se aplica en otro periodo este gasto, dado por la donación, la administración lo rechaza. Otros tipos de requisitos tienen que tener la denominación completa de la fundación o de la asociación, no pueden poner nada más siglas, tienen que tener el número de identificación e indicar propiamente el domicilio fiscal. También tienen que hacer la identificación propia de las calidades del donante, nombre completo, cédula. Y la descripción detallada de la donación, como lo indicamos antes, que sea o efectivo o que sea una donación en especie. Bueno, ahora bien, queremos o les traemos a ustedes ciertos antecedentes jurisprudenciales, permiso, de las experiencias que hemos tenido, ya sea en el trámite de la solicitud para recibir donaciones o ya sea propiamente en fiscalizaciones. Este caso es un caso de una fiscalización donde la empresa dio una donación en efectivo y ese gasto está siendo rechazado, que era por 15 millones, porque precisamente en el momento que hizo la donación, la asociación se encontraba en un limbo. ¿A qué me refiero? Estaba dentro del espacio cuando tenía que hacer la renovación. Entonces, precisamente la empresa donó y todavía no le habían ampliado esa renovación. Entonces, ¿qué indica la administración? La administración indica que aquellos periodos dentro de los cuales la fundación o asociación no tengan una autorización otorgada, no es un gasto deducible para quien lo dona. Entonces, ¿por qué eso es importante? Y para los donadores, bueno, es importante que precisamente de previo a hacer la donación ingresen a la página del ministerio que se actualiza con la lista de las personas o de estas fundaciones, asociaciones autorizadas, se actualiza una vez al mes. Entonces, es importante verificar de previo a hacer la donación que estas se encuentren autorizadas para que el gasto efectivamente pueda ser deducible. Otro caso que tenemos y que les traíamos porque se nos hace importante es en el cual
se les rechazó, se les había otorgado hace muchos años a esta asociación la autorización para recibir donaciones. Pero con el cambio de la normativa y la autorización que tuvieron que hacer posteriormente, que tiene que ser actual ahora cada 2 años, se verificó que su fin no les permitía, o más bien, que el fin que tenía la asociación hacía que no, al final de la Constitución, al final del periodo, perdón, no se distribuyera entre la misma asociación, sino que los bienes iban para una persona específica, que era para la Alianza Evangélica Costarricense. En este caso, ¿qué determina la administración? Indica que no se puede otorgar un beneficio a una persona específica, sino que se debe distribuir de forma general, digamos, para el fin social que se persigue. Entonces, por eso se les rechazó la solicitud se les rechazó la renovación de esta solicitud. Otro caso que tenemos y que también resulta importante considerar es que es por la relación de la empresa. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando existen precisamente empresas en el país, como ya sabemos que hay, y que a la par tienen una fundación, es importante que tengan esa segregación y que sea la fundación quien realice las donaciones, que conste en sus libros precisamente cuáles son los ingresos donados y cómo hacen esa distribución o ese bien social. Porque en este caso que estamos proyectando, lo que sucedió fue que había como una equiparación entre las actividades que hacía la empresa como tal y la fundación hermana, por decirlo de alguna forma, en donde, por ejemplo, la parte contable la realizaba la empresa. Entonces no había alguien en la planilla de la fundación que hacía esta actividad, pero tampoco había como un recibo de la donación por recibir ese servicio, por ejemplo. Entonces, ¿qué determina la administración? La administración determina que aquí quien al final del día estaba haciendo la labor social era la empresa y que la fundación más bien fungía como una especie de intermediario, por lo cual no se les otorgó esta solicitud para recibir donaciones deducibles. Bueno, en otros casos, claro está, tenemos que muchas de esas fundaciones o asociaciones, cuando ya cumplen precisamente con los requisitos solicitados, se les da el otorgamiento. Siempre se les hace ciertas prevenciones o recordatorios precisamente de lo que la normativa establece. Acá se le recuerda a la asociación, por ejemplo, que debe emitir los comprobantes precisamente con las características que les mencionamos anteriormente, y esos son los únicos comprobantes válidos cuando tengan estos requisitos, y es obligación, ya sea de la fundación o de la asociación, de emitirlos a satisfacción. Y se le resuelve, ¿verdad?, que efectivamente se le otorga la declaratoria por dos años. Otro caso que igual se acogió el otorgamiento de esta solicitud, se le recuerda y se le dice por una vigencia de 2 años, que es actualmente el periodo que establece la nueva resolución, la 04/2021, porque antes la administración tenía esa discreción de otorgar por 1 año o por 2 años. Actualmente, cuando se otorgan estas autorizaciones, se otorgan a todas por 2 años. Ahora bien, en relación con las donaciones a la Catedral Metropolitana, en este caso tenemos una diferencia que es establecida por la Ley 7266. ¿Por qué? Porque en este caso, ¿qué es lo que indica esta Ley 7266? No es propiamente un gasto deducible. En este caso, lo que quien lo dona, el donante, puede pasarse un crédito dentro del periodo. Eso es muy importante, al igual que el resto de lo que hemos venido conversando. Se tiene que hacer la donación y dentro de ese mismo periodo tiene que pasarse el crédito. ¿Por qué? Porque si se hace en otro periodo, va a ser rechazado. Eso solo puede hacer los donantes una única vez en su existencia, digamos, en su plazo vigente de la sociedad. Y de igual forma, la
la Catedral Metropolitana o esos templos y monumentos católicos que están autorizados para recibir esta donación deben emitir un comprobante. El comprobante precisamente cumple con estos requisitos, ¿verdad? Y es como el que se muestra en pantalla, donde se indica cuál es la fecha de la recepción de la donación, quién otorga la donación, quién recibe la donación, la suma por la cual se está recibiendo, si claramente es en dinero, si no se tiene que hacer el detalle, si es otro tipo de donaciones. Tal vez para complementar a lo mencionado por Claudia. Cuando hablamos de un crédito o la diferencia que tiene las donaciones a la Catedral Metropolitana es porque es como una forma de pago del impuesto o de la declaración del impuesto sobre la renta que corresponda. Pero recordemos que la declaración de renta la presentamos dentro de los 2 meses, digamos, y 15 días posteriores al cierre fiscal. Entonces, esta donación tiene que hacerse durante el periodo fiscal antes de su cierre para aplicarlo como una forma de pago, que ahí es donde mencionamos que es como un crédito, a la hora de presentar la declaración de renta. Este comprobante es fundamental. ¿Y por qué les hacemos la aclaración? Porque más bien tiende a confundir que esto aplica como un gasto cuando no es así, cuando es una única vez. Y segundo, porque hemos tenido casos que, por ejemplo, es la declaración del periodo 2021 que tenemos que presentar en marzo del 22. Entonces hemos tenido contribuyentes que han hecho, por ejemplo, la donación en enero 2022 y aplican el crédito con la declaración que se presenta en marzo. Y ahí ya estaría incorrecto porque al haberlo hecho en enero 2022, ya ese crédito queda para el periodo fiscal 2002 y no podríamos aplicarlo a la declaración del 2021. Entonces, de ahí que sea fundamental o importante que ese crédito sea, o ese pago o esa donación se haga durante el periodo fiscal sin cerrar para poderlo aplicar a esa declaración de renta. Entonces, vean cómo se aplica como una forma de pago la declaración, a diferencia de lo que explicamos ampliamente, que aplica como un gasto deducible de acuerdo con el artículo 8, inciso Q, de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pues en razón de lo que hemos comentado hasta ahorita, pues hasta acá sería nuestra presentación, entonces para poder atender consultas que tengan los participantes. Gracias, doña Silvia. Sí, aquí tenemos varias consultas, las vamos a ir contestando. Dice, buenos días. En el caso de las donaciones en especie, cuando se trata de un producto comercializado, fabricado por la empresa, igualmente se requiere la certificación del CPA o la empresa donante. En este caso, podría sustentarlo con la emisión de una factura que refleje el valor de los bienes. Efectivamente, la factura va a ser como parte del respaldo que va a tener el CPA en este caso para hacer la certificación y la valoración respectiva. Esto es un requisito nuevo y no hace ninguna distinción en relación con el... No hace ninguna distinción en relación si es un producto que comercializamos o de pronto estamos donando, no sé, escritorios o computadoras que estamos dejando de utilizar en la empresa. Entonces, la CPA tendría que ser un requisito adicional, aun cuando tengamos la factura, para efectos de poder cuantificar esa donación que estamos haciendo en especie. Gracias, doña Silvia. Otra de las consultas que nos llega por acá dice, al brindar la donación en especie, no se debe efectuar el pago del IVA. En ese caso sí hay hecho generador del impuesto de valor agregado. Ahí, con la nueva ley del IVA, en este caso se tiene que reconocer el crédito por su valor al costo. Ok, gracias, doña Silvia. Dice otra consulta. Buenos días. Al brindar una donación de servicios, ¿se debe emitir algún tipo de factura electrónica? Volvemos tal vez a la consulta que nos hicieron al inicio, ¿verdad? Ahora bueno, tenemos un tema de IVA de por medio que tenemos que cuantificar
y como al final es un servicio, una donación en especie, deberíamos tenerlo pues igual respaldado con una CPA o con una factura a efectos de poder estimar cuánto costaba ese servicio que estamos en este caso facilitando o donando a una institución que vamos a aprovecharle como gasto en donación. Otra consulta que nos llega por acá dice, ¿cómo se debe considerar una segunda donación a la Catedral Metropolitana? ¿Sería un gasto no deducible? En ese caso, la catedral tendría que cumplir con requisitos para poderlo pasar como gasto, ¿verdad? Ella puede recibir y aplicar el tema del crédito con esta ley especial, pero si no tendría que hacerlo, tendría que tener condiciones o autorizaciones para recibir donaciones como las podrían tener las otras instituciones de bien social, que, bueno, en este momento no sé si la catedral tendrá algún tipo de, digamos, de comité, de anexo, oficina, porque ellos sí tienen pues una organización administrativa diferenciada que tenga este tipo de autorizaciones, pero si no lo tiene, efectivamente significa un gasto no deducible si ya la primera vez aprovechamos el crédito como lo establece la ley. Gracias, doña Silvia. Dice otra de las consultas, nos pregunta Cindy, nuestro cliente principal nos escogió, entre otras cosas, porque somos una empresa que se esfuerza en ser carbono neutral y además en aportar tiempo y dinero a las asociaciones enfocadas en el desarrollo social. Los gastos de esta empresa en carbono neutral y los aportes a empresas dedicadas a desarrollo social pueden ser deducibles del impuesto sobre la renta. En el tanto, las personas que están recibiendo esas donaciones cumplan con los requisitos y tengan una autorización expresa por la administración tributaria. Habría que revisar bien, ¿verdad? Porque como vimos, hay una restricción, digamos, a las actividades que se autorizan, que son de bien social, científicas y culturales. Podría ser que estemos dentro, digamos, del tema científico, ¿verdad? El tema del carbono neutral, buscando ese tipo de temas alternativos, pero la asociación que la recibe tiene que haber hecho ese trámite previo a tributación y que le hayan emitido una resolución donde decía que sí se autoriza para que pueda ser deducible. Si no, esas donaciones pasan como no deducibles porque así lo establece la ley. Excelente, doña Silvia. Vamos a responder las últimas dos preguntas que nos están llegando por acá. Dice Gloria Barrantes, ¿las donaciones en efectivo a la Cruz Roja Costarricense son deducibles con solo el recibo que ellos brindan o es necesario algún otro documento? Sí, bueno, en este caso basta con el recibo que le emite la Cruz Roja, porque precisamente esas instituciones están autorizadas por la ley, ¿verdad? Que tal vez no dijimos, son esta lista que otorga la ley, es una lista taxativa, entonces son solo esas instituciones del Estado, municipalidades también, o el resto de instituciones mencionadas, aparte de las asociaciones y fundaciones, que sí tienen que hacer el trámite, pero estas otras instituciones con solo la emisión del recibo o del comprobante y que ese comprobante cumpla con los requisitos que se les indicó de previo, basta para que el gasto sea deducible. Gracias, Claudia. Y la última pregunta nos la brinda Paola. Dice, si donamos activos usados, ¿eso es una pérdida deducible? Vendrían estando como gastos deducibles en el tanto estén dentro digamos, de la valoración o el límite que establece el reglamento de renta. Y en tanto se documente correctamente como lo hemos hablado, es decir, uno puede hacer una donación en colones o en especie, en este caso en especie de un bien que ya tengo un uso. Lo que yo no podría hacer es, como hay que valorar este bien, como ustedes ya lo indicaron, yo no puedo poner el valor de nuevo al bien y pasar un gasto por un mayor al que tengo yo registrado ahorita después de calcular la depreciación, sino que tengo que hacerlo por el valor que tengo registrado, que es el valor fiscal, digamos, que tuviera después de haberlo depreciado.
Gracias, don Germán y doña Silvia. Vamos a ir finalizando el webinar con unas palabras por parte de los expositores del día de hoy, para ir despidiendo el tema que hemos desarrollado el día de hoy. Vamos a empezar con Claudia Cabezas. Saludos, Claudia, adelante. Muchas gracias, Steven. Bueno, muchas gracias a los asistentes, a las personas que preguntaron por unirse a estas jornadas precisamente que tenemos y se les agradece. Buenos días. Gracias, Claudia, por las palabras de cierre. Seguimos con doña Silvia González, socia de impuestos y legal de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, doña Silvia. Agradecer su participación y como siempre Grant Thornton está preocupado por suministrarles a ustedes datos o referencias importantes que les sean de utilidad en su día a día y mantenerlos actualizados. Estamos siempre a sus órdenes. Don Steven pues estará facilitando la presentación a quien la solicite y quedamos atentos a cualquier otra consulta o en lo que podamos ayudarles. Muchas gracias. Gracias, doña Silvia. Y cerramos con las palabras de don Germán Morales, socio director de Grant Thornton, Costa Rica. Adelante, don Germán. Muchas gracias, Steven, a Claudia y a Silvia por la presentación del día de hoy. Mantenerles siempre la invitación de que vamos a seguir los jueves con estos eventos con el fin de dar información importante para que usted pueda tomar decisiones con conocimiento. Recordarles que el evento de hoy en 8 es sobre las implicaciones fiscales de los fideicomisos. Quiero hacer una introducción que no nos vamos a referir propiamente a la figura del fideicomiso, sino cuál es la condición que yo, como compañía, que use un fideicomiso para hacer una garantía, yo use un fideicomiso para hacer una herencia, o yo use un fideicomiso para hacer un vehículo autónomo para un negocio en particular, yo como compañía, ¿qué consecuencias fiscales tengo? Ese es el enfoque que le vamos a dar para que nos acompañen de hoy en 8. Y por último, invitarles a todos, lo que dije al inicio, estamos en nuestras nuevas oficinas, que es su casa, en el edificio Leumí Business Center, en diagonal al Estadio Nacional, así que aquí estamos para escucharles, para participar con ustedes, para compartir, para tomarnos un café y lógicamente intercambiar ideas, que es lo que hemos hecho siempre en el tema que nos corresponden las diferentes líneas de servicios que prestan Grant Thornton y que ya es conocido a nivel nacional y a nivel mundial. Muchísimas gracias, nos vemos por acá en su casa. Gracias, don Germán. Antes de retirarnos, nada más aquí nos están consultando que si esta charla se puede volver a ver. Esta y todas las charlas usted las puede encontrar en nuestro canal de YouTube como Grant Thornton Costa Rica. Ahí están de manera completa todas las charlas y esta la vamos a tener el día de mañana. Y antes de retirarnos, como decía don Germán, el próximo 8 de julio tendremos el tema tratamiento fiscal de transacciones por medio de fideicomisos, esto a cargo de don Germán Morales, socio director, don Rafael González, socio de impuestos y legal, y Marta Izaza, junior de impuestos. Los instamos a seguirnos en nuestras diferentes redes sociales como Grant Thornton Costa Rica. De parte de nosotros, que tengan un bonito día.